es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este predio que se llama Las Margaritas, en el municipio de San Jerónimo, en el departamento de Antioquia, muy cerca a Medellín, occidente del departamento. Y miren, un lugar turístico muy bonito, está haciendo mucho calor, muy temprano, pero es un clima que también favorece los cultivos de los campesinos de nuestro país. Bienvenidos al capítulo de hoy. En el siguiente informe desde el departamento de Cundinamarca les hablaremos sobre un tipo de café que resulta de la mezcla de otros dos tipos de café. ¿A qué sabe? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la diferencia con otro tipo de producciones? Ya lo sabrán. En el siguiente informe desde el departamento de Meta les contaremos la historia de dos hermanos que están utilizando el estiércol de los porcinos para realizar biodigestores, es decir, fertilizantes orgánicos, y también para realizar gas metano. Todos los detalles de esta experiencia en un momento. Ya les hablaremos sobre el cultivo de chontaduro, una palma que alcanza hasta los 20 metros de altura. Nuestro equipo periodístico de la finca de hoy visitó una explotación de chontaduro y nos cuenta todos los detalles. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Después de 23 años de investigación, en el 2005 se lanzó para la producción la variedad de café Castillo, un cruzamiento entre dos plantas de café, la variedad Caturra y el híbrido Timor, el cual aporta alta resistencia a la roya. En Colombia se han propagado diferentes tipos de café Castillo, cada uno adaptado a las diversas regiones y sus condiciones climáticas. Por ejemplo, la variedad Castillo El Rosario para Antioquia, Castillo Naranjal para Caldas y Castillo Santa Bárbara para Cundinamarca. La federación instauró algunas muy buenas variedades, como esta, que es la variedad Castillo, y la federación recomienda que para este terreno en Cundinamarca y Boyacá sea la variedad Castillo Santa Bárbara, y esa es la que tenemos aquí sembrada aquí en nuestro ecoparque. Aquí presentamos el proceso del café de punta a punta, la germinación, el viverito, el cultivo, los sistemas de beneficio, la tostión y el disfrute de un buen café. De la mano de Wolfgang Quevedo, director del Ecoparque La Vega en Cundinamarca, conocimos lo que es una producción natural de esta variedad de café y la diferencia que existe entre producir natural y producir orgánico. Una producción orgánica hay que comenzar por hacerle el análisis de suelos al terreno y que cumpla una serie de normatividad de ahí en adelante. Y el clima, la temperatura, la altura, todo eso influye para que cumpla los estándares de orgánico. Y una producción natural es haciendo los procesos como muy al natural, sin abonos, sin fungicidas, sin insecticidas, sino lo que nuestros terrenos produzcan casi al natural. Y lo abonamos es con la producción de nuestros animales, de lo que sale de nuestro restaurante y la cereza aquí de nuestro proceso de café. Con eso lo ponemos en descomposición, que cumpla su ciclo de descomposición, y lo traemos y abonamos las plantas. Ambas producciones, tanto la orgánica como la natural, plantean una agricultura limpia, sin químicos y responsable con el ambiente. La gran diferencia es que la producción orgánica cuenta con certificaciones que requieren cumplir diversos requisitos relacionados con selección de semillas, métodos de mejoramiento de las plantas y conservación del agua. De nuestro cultivo madre de acá hacemos la recolección, ponemos en germinación y aquí hacemos todo el proceso, todo. Bajo la modalidad de producción natural de café Castillo, en el cultivo no se utilizan sistemas de riego. Sin embargo, en ocasiones llega a ser necesario en la etapa de vivero, en la que la plántula dura 3 meses para luego ser pasada a campo. Ahí requieren de un poquitico, si estamos en algún tiempo de verano extenso, requieren de algún tema de riego 2 veces por semana. Y el tema del sombrío, ustedes pueden darse cuenta que no necesita, y miren cómo están las plantas de frondosas y de organizadas. Es un cultivo que se maneja en temas muy naturales.
Cuando se hace el trasplante de la planta de café al terreno de siembra, solo se agrega cal y abono natural producido en la misma finca. Desde ese momento en adelante y de acuerdo con la temperatura en la que se siembre la planta de esta variedad, pasan alrededor de 26, 28 o 30 meses para llegar a la cosecha. Cuando tenemos la producción del grano maduro, lo recolectamos, lo descerezamos, acá como se puede dar cuenta, son procesos naturales sin utilizar máquinas ni equipos sofisticados, sino todo al natural, y de ahí lo dejamos en deceso un día, lo lavamos y lo ponemos a secar en nuestra casa Elba o en nuestro túnel. Y estos son dos que son bien interesantes, que no requieren por decir algo, no es un silo que él utiliza electricidad para trabajarlo y alguna serie de mecanismos, no, son procesos muy al natural. El secado del café también se realiza de manera natural en una estructura modular en la que se ubica la despulpadora manual para obtener los granos sin cáscara y luego colocarlos en esta superficie de madera que se descubre al deslizar el techo movible. Así se realiza el secado con el sol y para secar a temperatura ambiente se cubre nuevamente con el techo. Un médico que asesora y más de 5 años de estudio de bibliografías existentes en las Universidades Nacional e Industrial de Santander, Fedecacao, organismos internacionales y países como Perú, Brasil y Ecuador son el sustento científico de Cacaguá, esta microempresa del municipio de Arauquita que prefiere procesar el cacao de manera artesanal. La razón, mantener en lo posible los más de 300 componentes saludables que según ellos tiene el cacao en su entorno crudo, es decir, maduro. El cacao puro tiene flavonoides, que es un elemento que nos elimina los radicales libres, nos generan cualquier cantidad de enfermedades, y el cacao puro tiene los flavonoides y tiene otros elementos que nos permite hacer esa limpieza, por el mejoramiento de la presión arterial, por el mejoramiento, por quitar los dolores de coyunturas, por mejorar el metabolismo del cuerpo. De entrada, la pareja de docentes que lidera este proyecto rechaza las altas temperaturas con las que, según ellos, la industria procesa el cacao. Temperaturas que van desde los 60 a los 160 grados y que son repetitivas e intermitentes en cada protocolo de tostión, molienda y mezclado de azúcares, lo que no sucede aquí en el proceso artesanal. Entre menos procesos tenga el fruto del cacao, más saludable es. Las temperaturas por mucho llegarán a 60 grados. Eso hace que se conserven mucho más elementos en el cacao. No agregarle azúcar industrial, sino azúcar de caña o miel de abeja y en lo posible con leche de maíz o leche de almendras. ¿Por qué? ¿Por qué leche de maíz o leche de almendras? Porque también nosotros tenemos claro de que una célula vegetal se debe mezclar con otra célula vegetal, no con una célula animal. ¿Por qué? ¿Por qué no con la leche de vaca? Porque la leche de vaca, su manteca es mucho más poderosa y aglutinante que la manteca de cacao y se nos pierden las propiedades. Más que la bebida de los dioses, como la llamaron los aztecas, el cacao orgánico en Cacaguá representa una gran variedad de productos con componentes altamente beneficiosos como el aporte energético, grasas, hidratos de carbono, proteínas, magnesio, fósforo, potasio, teobromina, cafeína, antioxidantes y agua, los cuales van más allá del simple grano. Veamos. Mazorca cruda. Tiene vitamina A, vitamina C, fibra, tiene pectina, tiene flavonoides, tiene antioxidantes, De aquí nosotros estamos sacando la pectina de cacao. Y la pectina es un elemento que es utilizado en la industria para la elaboración de gelatinas, de mermeladas. Se puede extraer en frío o se puede extraer en caliente. Mazorca procesada. Tiene fibra, vitamina A, vitamina C, proteínas, ¿sí? Así nos sirve como empaque para nuestros productos. Pero si es del cacao criollo que tenemos nosotros seleccionado, después de estar en este proceso lo podemos moler, ¿sí? Y nos sirve para té. Cascarilla. Las cascarillas del cacao orgánico se puede utilizar también como té. Es más,
Hay investigaciones que han dicho que convirtiéndola en harina nos surge como un tipo cocoa. Nosotros lo convertimos en harina. Esa harina la utilizamos para hacer pastelería, ¿sí? Nosotros hacemos tortas, galletas. Nips. El cacao, después de haber sido descascarillado, él prácticamente sale molido. Y aquí el nibs igual, lo podemos consumir. De aquí, el nibs entra a la industria, entra al molino, en donde se extrae lo que llama el licor de cacao. ¿Por qué licor? Licor no es alcohol. Licor es que, como tiene 52% de grasa, al friccionarse, él se vuelve líquido. Ese líquido es saludable ahí donde está. Después de que se deja enfriar y lo podemos empastar, sale el cacao puro, del 100%, con todas las propiedades. El trabajo artesanal permite diversificar los subproductos que se obtienen de la planta de cacao, logrando mayor rentabilidad. En Cacahual le han encontrado beneficio incluso al grano del cacao crudo, el cual tendría hasta un 52% de grasa vegetal y al consumirlo directamente serviría para el tratamiento de problemas digestivos, de obesidad y presión arterial. Los granos secos y tostados servirían también como relajantes y para aromaterapia. Las palmas de cera están consideradas entre las más grandes del mundo, logrando alcanzar hasta los 70 metros de altura. Hace casi 35 años fue designada como el árbol nacional de Colombia, pero eso no fue una garantía para evitar que llegara a estar en peligro de extinción. Wolfgang Quevedo, agricultor del municipio de La Vega en Cundinamarca, dedica su vida al rescate y propagación de esta especie. La palma de cera estuvo seriamente amenazado por las diferentes prácticas que se realizaban nuestros antepasados. Uno, porque utilizaban el fuste para el tema de explotación para la fabricación de casas, de cercas, de construcciones. Dos, la utilizaban para hacer canales. Tres, los nativos, nuestros primitivos, utilizaban la labor de explotar la cera, de ese polvillo blanco, ese recubrimiento que él tiene, lo colectaban y le hacían unos procesos naturales y de ahí sacaban la fabricación de ceras y espermas. Bajo la ejecución de buenas prácticas agrícolas y el manejo natural de cultivos, en esta finca se tomó la iniciativa de trabajar con esta especie de palma e iniciar su preservación, teniendo un cultivo principal de donde obtener los frutos o semillas y llevar todo el ciclo productivo de la especie hasta su completo crecimiento en campo. Inicialmente el proceso se inició con 29 palmas adultas, que es el cultivo madre acá en nuestro ecoparque. De ahí pasamos a la recolección del fruto. Y hoy en día tenemos ya 26.000 de 1 a 7 años y tenemos 60.000 frutos en proceso de germinación. Wolfgang nos cuenta que la palma de cera no necesita sembrarse en terrenos con características específicas y cualquier agricultor o productor pecuario puede incluirla independientemente del propósito de su explotación, teniendo en cuenta las temperaturas de la zona y ciertos cuidados básicos. La palma de cera no es tan exigente, su área de poderla tener está entre los 20 grados hasta los 10 o 8 grados. Se puede tener, cultivar, propagar. No es tan exigente, es simplemente que donde la sembremos, que sean como especies protegidas, que sean lugares protegidas, que no sean donde están los potreros, donde están los ganados o los caballos, que de pronto fácilmente puede un animal de estos llegar y comérsela. Que su campo, su lugar donde estén ahí, que esté cercado, esté protegido para que no las afecten los ganados o esa serie de situaciones. La siembra de palmas de cera genera varias ventajas tanto al ecosistema como al terreno donde se instauren. Nuestro entrevistado recomienda establecerlas a una distancia de 3 metros entre cada una para que sus raíces puedan desplegarse de una manera más conveniente para la finca. La palma de cera presenta unas muy buenas ventajas en su sistema radicular porque son raícitas que no afectan, por decir algo, si hay una construcción cerca no la afectan.
se van acomodando y sostienen los terrenos, o sea, entonces forman un enmallado impresionante y eso hace que los terrenos se sostengan. A solo 60 kilómetros de Bogotá se encuentra este proyecto de conservación catalogado como único en Colombia, donde actualmente ya hay 26.000 palmas pequeñas listas para ser trasplantadas a campo y continuar con el proceso de propagación del árbol nacional colombiano. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: de los siguientes animales, ¿cuál produce más carne por sacrificio? A. Conejos. B. Vacas. C. Cerdos. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: de los siguientes animales, ¿cuál produce más carne por sacrificio? A. Conejos. B. Vacas. C. Cerdos. La respuesta correcta es la B. Las vacas suelen ser sacrificadas entre los 2 y 3 años, que es cuando el animal ronda los 450 y los 500 kilos, y al realizar el mermado se termina con alrededor de 200 kilos de carne. Los biodigestores son contenedores herméticamente sellados que pueden alimentarse de heces porcinas, caprinas, bovinas y en general de materia orgánica, para mediante un proceso anaeróbico producir biogás. Manejando tan solo 10 cerdos, estos productores del departamento del Meta logran producir el gas necesario para toda su finca. Se puede alimentar con materia orgánica, pero con unos principios. Las partículas deben ser pequeñas para que los microorganismos tengan mayor campo de acción y puedan degradar esa materia orgánica. El biodigestor es una, digamos, alternativa que me genera beneficios económicos, porque uno de los biodigestores nomás está en capacidad de generar el gas para 5 personas diarias, 3 veces al día, para los alimentos 3 veces al día. Entonces, eso es una familia que gastaría un cilindro de 40 libras al mes. Nosotros aquí tenemos 2 porquerizas en el cual manejamos 5 y 5 y la idea es que tengamos la producción porcina escalonada. Entonces cuando ya los cerdos están para salir, traemos otros en la otra porqueriza para que sea escalonada. Son aproximadamente 10 cerdos. Se hace el lavado 2 veces al día, una en la mañana, otra en la tarde, pero también para evitar los olores lo que hacemos es inocular con microorganismos nativos para evitar los olores. Según estos productores, el biodigestor es una alternativa que disminuye la contaminación generada con los diferentes residuos orgánicos, evita que los campesinos talen árboles para cocinar en las fincas, ahorrando tiempo que además podrían invertir en otro renglón productivo. En los 12 metros de largo que tiene el biodigestor se produce 1 metro cúbico de gas diariamente. Esos 12 metros de largo, en mi tesis de maestría lo que hicimos fue evaluar la eficiencia que tiene. ¿En qué sentido? En la parte microbiológica, pero también en la producción de energía y en la producción del biol. Al evaluar el biol, el agua que sale del bioexterno, vimos que tiene ciertas características químicas para la fertilización de nuestros cultivos. Entonces, en 1 litro de biol se está produciendo aproximadamente de 1 y 5 gramos de nitrógeno, entre 1 y 5 gramos de potasio, entre 1 y 5 de fósforo, lo cual lo estamos utilizando como biofertilizante. El biol es el agua que sale de los biodigestores todavía cargada con algo de materia orgánica. De allí pasa a un humedal ecológico y del humedal ecológico pasa como un sistema de fertirrigación para los cultivos de naranja y café que siembran en la finca. Ese biofertilizante, aquí en este caso son más de 400 litros diarios de biofertilizante. Si son 400, son 4 por 7, 28, casi 3.000 litros a la semana. Estamos hablando de 12.000 litros al mes, estamos hablando de más de 100.000 litros de biofertilizante al año. Al año es el equivalente en la producción a una turbo de 6 toneladas de los agroinsumos. 10 días dura el recorrido que hace el agua en el biodigestor para generar gas y fertilizante.
Química industrial, ingeniera ambiental y maestra en gestión de recursos naturales, este último título, gracias a una beca del gobierno alemán, Erika Lucía Arias Ramírez regresó a su tierra natal después de formarse profesionalmente con un objetivo claro, y es mejorar la calidad de vida de sus coterráneos a través del cultivo de marañón, fruto seco que según su propia experiencia considera altamente promisorio debido a su demanda en el mercado internacional, especialmente en Europa. Tenemos un mercado que está abierto, que no es necesario abrir, se mueve como el café a precio de mercado en la bolsa de valores, se pagan dólares, se estima que 1 kilogramo de marañón sin procesar, es decir, solamente la cáscara de marañón, oscila entre los 0.9 a 1.2 dólares el precio sin procesamiento. Si ya se ha procesado, esa nuez puede alcanzar el kilogramo de entre 7 a 8 dólares el kilo. Ubicada en la vereda Bellavista del municipio de Monterrey, en pleno Piedemonte Llanero, la finca El Marañón de 3 hectáreas de extensión es además toda una escuela de negocios agrosustentables, dispuesta a capacitar especialmente a pequeñas productoras y a demostrar las razones por las que el marañón es sinónimo de futuro. Es una nuez muy apetecida por muchos países como la India, Tailandia, Indonesia, que está incorporado dentro de esos procesos, pero adicionalmente en la alta repostería o gastronomía europea es altamente consumido. La cáscara de la nuez tiene una sustancia que es altamente corrosiva que se utiliza en la industria de pinturas para desarrollar pinturas que eviten la oxidación en ambientes salubres, a las embarcaciones o en la aviación. También está la carnosidad del marañón, que es una planta altamente llena de vitamina C, tiene unos contenidos bastante altos de ácido ascórbico y por ende se ha utilizado mucho para los jarabes de tos en la industria farmacéutica, o incluso países como Brasil la tienen supremamente desarrollada dentro de sus cadenas nutricionales y tienen jaleas, jugos, batidos, yogures, incluso licores. Cada tonelada de la nuez que se produzca en la región tendría su mercado ya garantizado en Puerto Carreño. El modelo productivo de Erika, aparte de cosechar fruto y pseudofruto de marañón, contempla la siembra de jengibre para producir cerveza, lo que demuestra, según ella, que se puede trabajar a la par con otros cultivos. Cultivos que están escalonados con borojó, o pueden estar escalonados también con otros tipos de cultivos como cacao, o incluso puede desarrollarse como un sistema silvopastoril, es una planta de sol. Se requiere un abono o una fertilización al año, esta se efectúa en el mes de noviembre. Se necesitan podas de mantenimiento una vez alcance los aportes, se necesita un control de plagas que se hace de manera orgánica una vez al año, una vez hayan pasado las épocas de lluvia torrenciales, es decir, pueden efectuarse a partir de mayo, una vez se haya efectuado la cosecha, o en agosto, septiembre se pueden efectuar esos controles de parásitos, pero en realidad es una plantación que no requiere muchos aportes o muchos cuidados. Adicionalmente no requiere riego. En los momentos de estrés hídrico es cuando ella empieza la florescencia. Para los llanos orientales, los mayores rendimientos del marañón estarían en una variedad específica que ya cuenta con 30 años de investigación y de adaptación. Tiene una productividad de 1.800 kilogramos por hectárea. Si la comparamos con el marañón o con el merey de la región, lo estamos comparando con producciones de 300 kilogramos por hectárea, o si hay uno de mayor aporte, hasta de 600 kilogramos por hectárea. Es uno de los cultivos más económicos en el establecimiento, aunque la densidad de cultivo es una densidad pequeña. Es decir, en una hectárea podemos sembrar alrededor de 125 árboles de marañón, Mapiria A1. Paralelo a la polinización mediante abejas, nuestra entrevistada está obteniendo productos de colmena. Para estas grandes producciones que se requieren de llegar hasta los 1800, una gran polinización. Entonces nuestras abejas son las que polinizan esta flor. El marañón no solo sería rentable, sino que transforma integralmente el entorno. En este predio, por ejemplo, que años atrás fue ganadería, se observan nuevamente venados y osos palmeros. El ecosistema está permitiendo también cosechar aguas lluvias, mitigando ese estrés hídrico que se apodera del paisaje lomerio durante más de 4 meses cada año.
El chontaduro es un cultivo que se extiende por casi toda Latinoamérica, especialmente en la Amazonía, distribuyéndose desde Costa Rica hasta Brasil. En Colombia se siembra principalmente en Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Caldas y Guaviare. Hasta este último departamento llegamos para conocer cómo se establece el cultivo. Cuando se siembran las semillas directamente en campo, toma hasta 5 años para llegar a producción. Cuando se le hace ya un manejo técnico más específico, digamos, se le hace su etapa de vivero, que es aproximadamente 8 meses, y se siembran ya las plántulas de un tamaño considerable, pues ya el cultivo empieza su producción más o menos a los 2 años y medio de haberse establecido. Las densidades de siembra varían dependiendo de, digamos, ya el criterio del agricultor, porque ellos, digamos, lo siembran muy empíricamente. Entonces las densidades de siembra van de 5 metros hasta 8 metros, algunos dependiendo lo siembran en cultivos asociativos y ya las distancias de siembra son más grandes, de 10 a 15 metros, dependiendo con qué cultivo lo van a asociar. El chontaduro suele asociarse bien con cultivos como el cacao, el limón, la piña y el café. Aunque las palmas no requieren suelos ricos en nutrientes, sí es necesario que cuenten con alta profundidad y buen drenaje. Específicamente para el cultivo de chontaduro no existe, digamos, una tabla de requerimientos nutricionales, tampoco una tabla de nutrientes que pueda, digamos, tener el fruto como tal, ni tampoco un plan específico de manejo técnico sobre las plagas y las enfermedades. Lo que sí se tiene bien específico es que lo ataca Anthragnosis y lo ataca el picudo, que son las plagas más limitantes del cultivo. Para el control de plagas y enfermedades, las fumigaciones con agroquímicos se hacen con varas. Cuando las palmas de chontaduro alcanzan una altura de 15 o 20 metros, se dificultan las labores culturales, por lo que se vuelve necesario renovar el cultivo y volver a sembrar. Entonces, en cuanto al manejo técnico, se tiene en cuenta tener, digamos, la población de arbences baja, a niveles muy bajitos. Algunos agricultores mantienen el cultivo completamente limpio, aunque digamos que no recomendamos mucho esta práctica pues por el tema de la erosión y pues porque es más difícil que el cultivo retenga humedad, sobre todo pues porque él mantiene, digamos, en la época de verano es que él está en producción, en llenado del fruto y todo esto. Entonces si el suelo está muy expuesto, entonces va a haber mayor evaporación y menos retención de agua en el suelo. Entonces esto puede dificultar sobre todo el tamaño del fruto y el llenado. El cultivo llega a su primera producción a los 2 años y medio de estar establecido en campo, pero su producción neta es a los 3 años. De ahí en adelante y bajo las condiciones de San José del Guaviare específicamente, puede durar hasta 10 años produciendo. Se adapta muy bien a diferentes climas, por ejemplo la zona andina también el chontaduro se adapta muy bien. Pero digamos, por ejemplo, que como al ser zonas más templadas y más altas, ya el ciclo de producción, digamos, de que estaba la planta más pequeña a que llegue a su etapa de producción es mucho más largo. Entonces, por eso no ha llegado a ser, digamos, como muy apetecible o muy cultivado. La Federación Nacional de Cultivadores de Chontaduro, FENACHO, tiene una alianza con la Universidad de la Amazonía para adelantar una investigación en la que se logre establecer un manejo técnico avanzado y aportar los datos científicos necesarios sobre el requerimiento nutricional de la especie. En la actualidad, los agricultores van aprendiendo a medida que trabajan el cultivo. Lo trabajan empíricamente a prueba y error. Al regreso, hablaremos de cómo el bienestar animal se traduce en mayor rentabilidad para los productores ganaderos y conoceremos cómo controlar enfermedades en una explotación de codornices y reducir la morbilidad. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Y desde el Casanare les vamos a contar la historia de un ganadero que le brinda un cuidado especial al tema del bienestar animal, porque así aumenta su producción lechera y también la productividad y la rentabilidad. Todos los detalles y las recomendaciones en la finca de hoy. Desde Zipaquirá, en Cundinamarca, le tenemos una serie de recomendaciones para hacer un control de enfermedades en las codornices, unos animales que son muy delicados. ¿De qué se trata? Ya lo sabrán.
Caldas, un productor nos cuenta cómo está trabajando el ensilaje del maíz y el cultivo a través de una técnica que se llama fermentación chorizo. ¿De qué se trata y para qué sirve? Ya se los contamos. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Ubicada en el municipio de Maní Casanare, la hacienda Corocito adoptó desde hace algunos años el bienestar animal como el eje transversal de su ejercicio ganadero. Según su propietario, Camilo Manrique, desde que él y sus trabajadores decidieron modificar el trato que a diario reciben los animales, la productividad en medio de sus llanuras se incrementó totalmente. Las razas cebuinas han sido mal interpretadas en muchos lugares por un muy mal manejo. Acá trabajamos con Brahman, con Nelore y algo de cruces con Bon. Son manejados sin golpes, sin gritos, tienen una respuesta tan buena como el trato que les estás dando. Bueno, en esta finca hace muchos años veían llegar a las personas al potrero y las vacas salían despavoridas corriendo. Y hoy ellas son las que nos van a buscar. Ellos asocian hoy en día al ser humano como alguien que les va a llevar bienestar, no como alguien que les va a llevar problemas, golpes o maltrato. Las mismas cifras de los rendimientos obtenidos en Corocito corroboran que es un buen negocio garantizar un sano estado emocional de los animales, evitándoles emociones negativas como el estrés, dolor y el miedo, garantizarles la alimentación y la salud necesarias para el funcionamiento adecuado de su organismo y permitirles que se expresen naturalmente. Al destete hablando de 205 días, en los últimos 2 años el promedio de la finca está en 208 kilos. Eso nos lleva a tener ganancias de gramos día a día de 850 gramos promedio para un hato de alrededor de 1050 vacas. Eso es realmente bueno cuando el promedio nacional de gramos día a día está alrededor de 290 gramos. Alrededor de 40.000 litros de leche hectárea año. Eso es completamente extraordinario porque es leche hecha a base de pasto. Eso va a redundar en mejores tasas de concepción, va a redundar en mejores ganancias de peso, la mansedumbre de los animales. Entre todas las ventajas resalta una muy particular y tiene que ver con la optimización de la mano de obra. Acá en la hacienda Corocito, por ejemplo, son 900 hectáreas que se trabajan con ganadería y 7 empleados se encargan de todas las labores. Esos mismos empleados diariamente encuentran a la entrada de los corrales los 7 principios que determinan esa práctica de cuidado animal. La nutrición, todo nuestro hato se trabaja en estación de monta, o sea que todos los animales se ven enfrentados a las mismas condiciones medioambientales para poder mirar con el mismo rasero la producción de cada una de las vacas. Pero no podemos comparar una vaca que pare en enero, en pleno verano, con una vaca que pare en mayo, en junio, en pleno invierno, o las que paren en las épocas de transiciones de agosto y septiembre. Entonces acá todas las crías de la finca nacen en agosto, septiembre, octubre y algo de noviembre. De poderle otorgar a nuestros animales alimento en cantidad y suficiencia, agua en cantidad y suficiencia. ¿Cómo manejamos nuestras instalaciones? No chuzamos el manejo de banderas, es un tema determinante. No utilizar perros, no golpear, no azotar, no llenar los toriles. En la hacienda Corocito se evita al máximo tener que tumbar los animales para cualquiera de las prácticas. Por ello el brete adquiere total relevancia, aunque algunos trabajos como el tatuado y curaciones se realizan frecuentemente en el potrero. Aquí llevar registros de cada uno de los animales y otorgarles identidad desde el nacimiento para tratarlos como individuos diferentes el uno del otro también es bienestar animal. La captura de información en campo se hace a través de la gestión de información de TrueTest, el software ganadero, y desafortunadamente por las condiciones de seguridad, abigeato, nos vemos obligados a hacer marcación en caliente. Pero es la tercera identificación que reciben nuestros animales. Al momento del nacimiento reciben su tatuaje con el consecutivo que les corresponde y el consecutivo de la madre en la otra oreja. A los 45 días se topizan cuando tienen un botón todavía muy pequeño. Con terneros de alrededor de 6 meses hacemos la marcación en caliente para terminar con la tercera y última identificación. Es muy importante tenerlos identificados, entender cuál es el comportamiento de su madre, de su padre y cuál es el valor genético que están aportando a la ganadería. No todos los toros o todas las vacas
merecen estar en explotaciones pecuarias. Gracias a sus prácticas de bienestar animal, la Hacienda Corocito es la primera ganadería Brahman colombiana en participar del programa de mejoramiento genético de la Asociación Nacional de Criadores y Pesquisadores de Brasil, quienes ahora están evaluando los rendimientos de otros 20.000 vientres de ganaderos de Bolivia, Paraguay, Ecuador y el mismo Brasil. Oliver Prieto se había dedicado por más de 20 años a cultivar flores ornamentales, hasta que un día, y para su sorpresa, conoció de la existencia de las flores comestibles. Hoy, en 2 invernaderos ubicados en una finca en el municipio de Huasca, Cundinamarca, siembra más de 18 variedades de coloridos y deliciosos pétalos. Si vemos en la historia, a los reyes en su dieta diaria les daban flores comestibles. Entonces fue una experiencia muy bonita, llamativa y bueno, y deliciosa, porque trabajar en flores se me hacía como imposible. Decía, ¿cómo así que una flor se consume? Esto es disciplina, ¿sí? Es de mucho cuidado, pero es agradecido también. Yo creo que todo este esfuerzo vale la pena para ver, pues las maticas reflejan como todo ese cariño, con todo lo que se le aplica, todo lo que se le hace, digamos, esa mano de obra, se ve reflejada en las plantas. 2 reglas de oro con las flores comestibles es sembrarlas bajo invernadero y hacer un manejo orgánico del cultivo, teniendo en cuenta que van directamente del campo al plato. Oliver y su familia utilizan ceniza, compostaje de los deshierves de cultivos, desinfectantes naturales e insecticidas a base de ajo y ají. Con esos cambios de clima, hay veces llueve mucho, cae una helada, mucho viento, entonces siempre es mejor cuidarlas bien, protegerlas para que no sufran como esos cambios tan drásticos del clima. Y a mí me gustaría pues que los que estén cultivando esto, que se enfoquen en el orgánico, que cuiden el medio ambiente, porque es muy necesario. Nosotros, si cuidamos el medio ambiente, nos estamos cuidando nosotros mismos también. Variedad begonia dragón o pichón. Esta le llaman la manzana cítrica o el nombre, pues, como es ornamental, le dicen el pichón. Entonces es cítrico, muy exquisita, la utilizarían para ensalada de frutas. Entonces, y el color que pues resalta. Variedades capuchina y flor de mostaza. Esta es la famosa capuchina, es astringente, es como un wasabi, exquisito para ensaladas también o carnes. Flor de taxoy o puede ser flor de mostaza, pues le da el sabor de mostaza o el taxoy o pak choy. También para ensaladas. Variedad viola tricolor o pensamiento. Los pensamientos los utilizan muchísimo también en ensaladas de frutas, como acompañantes, algo suave. Este es un perfumado suave, pero pues lo utilizan también como decoraciones. Variedad purpurita ajo. La purpurita ajo pues es mucho más que el ajo pues tiene nutrientes y beneficios para el cuerpo, pero esta lo tiene más y además que es orgánica. Y no le queda todo el día el sabor a ajo, sino pues este es un sabor como ajo rostizado. Variedad borraja. Esta blanquita, que es la borraja, también como para ensaladas y bueno, de acuerdo al chef como quiera presentar el plato, pero tiene un leve sabor a pepino cohombro. En esta finca, las flores comestibles se siembran mezcladas en camas en el suelo. No se necesita un espacio de tierra específico para cada variedad. De hecho, a estos agricultores les resulta más fácil así para cosechar diferentes variedades a la vez en un mismo lote. Todas las flores que producen las comercializan a restaurantes de alta cocina, escuelas gastronómicas, hoteles y mercados veganos. La cría de codornices es una labor productiva que con el paso del tiempo ha ganado cabida entre los avicultores de nuestro país. Según el Ministerio de Agricultura, en Colombia existen al menos 1.500 granjas que producen al año más de 1.277 millones de huevos de codorniz
que se consumen en una gran variedad de platos especiales presentes en todas las regiones. Estas aves, inteligentes y sociables, requieren de mucha atención en aspectos básicos como la higiene y sanidad para preservar la salud y evitar la aparición de enfermedades que puedan afectar su rendimiento. La finca de hoy se trasladó hasta la vereda Alto del Águila en Zipaquirá, Cundinamarca, para conocer detalles del manejo que se le brinda a este tipo de aves que, a propósito, son susceptibles a sufrir afectaciones de todo tipo. Las enfermedades más comunes en estas aves son los parásitos externos, como los piojos, los ácaros, los parásitos internos, como las tenias. Este tipo de enfermedades tiene un control preventivo, se debe hacer una desparasitación cada 3 meses. Esta se puede hacer de forma natural con ajo o con vinagre en el agua de bebida, o se puede hacer de forma con vermífugos, medicamentos especiales para esta desparasitación. Asimismo, existen otra clase de enfermedades como la traqueobronquitis respiratoria, el Newcastle, la aspergilosis, entre otras, que se previenen mediante el ciclo de vacunación que se debe aplicar durante la primera etapa de nacimiento, es decir, de los 0 a los 35 días de nacidas. Otra forma preventiva gira en torno al manejo sanitario que se le dé a la explotación a través de buenas prácticas de limpieza y desinfección de los galpones. La limpieza de los galpones se hace un barrido en seco, se recogen los residuos y posteriormente se hace una desinfección con amonio cuaternario en bajas cantidades. Los programas de limpieza y desinfección deben ser bastante rigurosos en estas explotaciones. El barrido en seco se recomienda hacerlo cada 3 días, pero en este caso se hace a diario por la alta cantidad de aves y con esto disminuir las concentraciones de amoníaco que afectan la postura y la salud de las aves. Entre tanto, las acciones inmediatas que se deben realizar tan pronto se registre el brote de una enfermedad son las siguientes. Cuando se presenta alguna enfermedad, se debe actuar inmediatamente para prevenir la propagación de la enfermedad. Se utiliza el antibiótico como manera ya correctiva en el agua de bebida, un tratamiento dependiendo de la patología de 3 a 5 días. Cuando las aves son sometidas a tratamientos con antibióticos o cualquier otro tipo de medicamento, los huevos no son aptos para el consumo humano. Por esta razón deben retirarse de la producción y ser depositados en una compostera de la finca para que se transformen en abono orgánico. Es importante adelantar al pie de la letra estas acciones preventivas y correctivas debido a la vulnerabilidad de las aves. Ellas son vulnerables a cualquier tipo de enfermedad durante todo el ciclo productivo. Su ciclo dura 1 año aproximadamente y por ser animales tan sensibles, cualquier alteración en el medio, altos niveles de estrés, cualquier cambio en el ambiente afecta a su sistema inmunológico y permite que estas enfermedades ataquen. Esta avicultora también recomienda brindarles a las codornices el confort y la tranquilidad necesaria para que no se altere su sistema inmunológico. Igualmente, el agua que les suministren al galpón debe ser de calidad y ser cuidadosos en los protocolos de vitaminización para disminuir la incidencia de parásitos y mantenerlas en el mejor estado posible. Las variaciones climáticas representan uno de los mayores problemas para el sector pecuario, pues las temperaturas extremas, bien sea de sequía o lluvia, le impiden al productor tener alimento para sus animales, lo que trae como consecuencia que el rendimiento y rentabilidad de la finca se vean afectados. Es por esto que ganaderos como César Barbosa ven en el cultivo y ensilaje de maíz una alternativa que no solo les permitirá producir alimento para sus hatos, sino que también además podrán ofertarlo a los demás empresarios, mejorando de esta manera sus ingresos económicos. Es muy importante para todos los ganaderos y todos los agricultores producir silo de maíz en sus fincas. ¿Por qué? Porque este silo nos da una mano en los veranos muy fuertes, tenemos comida siempre almacenada para poder suministrarle al ganado
cuando ya los veranos están demasiado fuertes. Además, lo podemos utilizar también como un suplemento, en el caso de nosotros, en el ordeño y en los animales de establo. Para empezar con la siembra del cultivo de maíz, se recomienda encalar, proceso que consiste en aplicar al suelo sales básicas como la cal agrícola o dolomita, que neutralizan la acidez y disminuyen el pH de la tierra. Posteriormente se plantan las semillas con una distancia de 10 a 15 centímetros entre ellas. A partir de allí se deberá esperar entre 60 a 90 días para realizar la cosecha. Cuando llega la hora del corte para iniciar el proceso de ensilaje, este puede realizarse con maquinaria o de forma manual. Nosotros sembramos en esta finca, sembramos 12 hectáreas, se gasta un bulto de semilla por hectárea. Ese bulto trae 60.000 semillas, más o menos se siembran unas 8 semillas por cada metro lineal, es lo que se siembra. Antes de hacer el cultivo, preparamos el terreno y se acostumbra a encalar también el terreno para disminuir el pH. Eso es como la preparación, y ya en el momento del corte sí se hace pues ya con la maquinaria que se utiliza para hacer el ensilaje, con silopress, que es el método que nosotros utilizamos, pero también los que no tengan la maquinaria pueden realizar el ensilaje normal en canecas o en bolsas, cuando es una menor producción. Pero es muy importante producir porque así tenemos comida todo el año sin importar que sea un invierno muy fuerte o un verano muy fuerte. El silo de maíz en fermentación estilo chorizo, como lo llaman coloquialmente los productores, consiste en empacar a presión las plantas cortadas en bolsas largas, de modo que se compacten dentro del plástico. Allí se dejan durante 35 días para que se dé correctamente la fermentación del ensilaje. De esta manera se logran conservar todas las propiedades y proteínas del alimento. Se prepara con melaza y con silón, que es para que haga una buena fermentación. Digamos, las bolsas, el silo pues no dura tanto, no se puede dejar tanto tiempo, entonces en este sí podemos dejarlo almacenado 6 meses, 1 año, y no tenemos ningún inconveniente que el silo se vaya a dañar. Mientras que las bolsas sí hay que consumirlo más rápido, entonces por la producción que se tiene, este es el mejor método que encontramos. El silo de maíz es un alimento de elevado valor energético. Cuenta con proteínas y almidones que la vaca transforma en derivados lácteos, permitiendo alimentos de excelente calidad. Este forraje puede darse como suplemento o ser la única alimentación del animal. Para que conserve su valor nutricional, es necesario dárselo a los bovinos justo en el momento en el que se decide abrir las bolsas de almacenamiento. Si nosotros fuéramos a alimentar solo con silo de maíz, más o menos le estaríamos dando a cada animal unos 20 kilos. Nosotros acá estamos sacando una producción de 35 toneladas por hectárea. O sea, sacamos en cada siembra sacamos aproximadamente 400 toneladas. Entonces nos da para alimentar el ganado, llevar para otra finca, y además vendemos también el silo. Entonces es una muy buena opción para los productores porque garantizan la alimentación de su ganado y además pueden tener otra entrada económica. La fertilización y abono del cultivo deben ser constantes. Nuestro entrevistado recomienda realizarlas al menos 3 veces durante todo el proceso de cultivo y desarrollo de la planta. La siembra puede realizarse 2 veces al año en épocas de invierno si no se cuenta con sistemas de riego. Y aunque para nosotros termine este capítulo, sabemos que para ustedes apenas inicia el día. Gracias por cultivar la tierra del país. Recuerde que las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano con los campesinos de Colombia. Hasta pronto.